separaron todas las cosas que estaban apareciendo ahí. Pero estábamos hablando de los altibajos, ¿sí?, en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, esa responsabilidad que tenemos nosotros, pero mirando algunos ejemplos, primero vimos a Pablo. Puede una persona que tiene una vida de legalismo, que vivió así, se crió así de chiquito, de joven, encontrarse con el Señor y cambiarlo. Esto es lo que vimos de la vida de Pedro, altos y bajos, ¿sí?, como él empezó a seguir al Señor, pero después caía. Vamos a repasar un poco eso, así que no se distraigan tanto con esto. Pero ahí dice Pedro ley, ¿sí?, y dice, demuestra nuestros errores. La ley está para demostrar nuestros errores, que necesitamos ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? La ley, eso es la función de la ley. Vos no podés seguir la ley. ¿Sí? Romanos dice, pero la ley bíblica no la conozco. En Romanos capítulo dice, vos vas a tener tus propias reglas, vos vas a inventar tus propias reglas y las vas a terminar rompiendo igual. Y eso es suficiente para decir, yo me hago hasta las reglas las invento yo y las rompo yo. Me voy a levantar a tal lado, las voy a hacer esto, voy a hacer aquello y las termino rompiendo yo. Y con eso vemos que no podemos llegar a Dios y necesitamos a Jesús. ¿Sí? Nos hace vivir una vida de culpa y una relación, ¿sí?, de intercambio, que yo le he estado diciendo como dominó. ¿Sí? Nosotros pensamos, y si yo paro uno y tiro esa, va a hacer que la otra caiga, que la otra caiga, que la otra. Si yo le doy esto a Dios, Él me va a dar esto. Si yo hago esto, entonces Dios me tiene que dar esto. Y ahí lo tenemos a Job como ejemplo. Se levantaba temprano, ¿sí?, hacía sacrificio por él, toda la familia, hacía todas las cosas bien, y lo que tuvo que pasar Job, entonces ¿qué? ¿Sí? Algunos de los profetas, no, porque si la iglesia tendría razón, entonces cuando prediquen la gente se convertiría. Y Dios le ha dicho a muchos de los profetas, vos vas a ir a predicar y nadie se va a convertir. Es más, al revés, uno de los que sí le dijo, vos vas a ir y se van a convertir, todos se enojó y no tenemos más ninguna información de él, que es ¿quién? Jonás. Jonás se fue y se convirtieron todos. ¿Sí? Billy Graham decía siempre que el evangelista más grande que los apóstoles, fue Jonás, toda la ciudad entera. ¿Sí? Hasta los encargados, los reyes, todos se convirtieron. Y él se enojó. ¿Sí? Entonces, en ese sentido de intercambio, a veces nosotros decimos, si hacemos esto va a funcionar, y eso nos hace, ¿sí?, tener una relación así, yo te doy esto, Dios, vos me das esto. Pero en Filipenses 3, 10 al 1 al 10, ¿sí?, está en el versículo 8, dice, aún estando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo depende de cuánto conoces a Jesús. Vimos la vida de Pablo, ahora vamos a repasar esto un poco. ¿Sí? De vergüenza, pues. Y esto encaja con algo que vimos allá en Panamá. Yo cuando lo vi, esto es lo que Dios me estaba marcando con estos mensajes. ¿Sí? A Pablo lo vimos y puse vergüenza. ¿Le parece que tuvo vergüenza? Ahora vamos a repasar algunas. Demuestra nuestras obras. ¿Sí? Y la vida de vergüenza también, ¿sí?, insuficiente, influenciada. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y que es una relación donde yo tengo que tener tu aprobación. ¿Se acuerdan lo que decía Mateo? Ahí lo tienen en el costado. 26:33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. ¿Se acuerdan que él era medio drástico en todo esto? Si te tengo que lavar los pies, no me entero entonces. Y entonces todos me van a negar, decía Jesús. Jesús mismo le dijo, todos me van a negar, yo no. ¿Sí? Y después, cuando en otras ocasiones, fuera de lo que vimos, ¿sabés qué? Nosotros abandonamos todo por vos. ¿Sí? Siempre drástico en eso. ¿Y por qué vergüenza? ¿Le parece que le dio vergüenza cuando él lo vimos, y esto lo vimos un miércoles, ¿sí?, cuando él le dijo, Jesús, vos estás allá, así yo quiero ser más? ¿Sí? Entonces yo voy a pedir a caminar en el agua. En el medio del milagro que estaba haciendo, ¿estaba caminando sobre el agua? Estaba caminando sobre el agua. En medio del milagro que Jesús estaba haciendo, él caminando sobre el agua, se empezó a hundir. ¿Por qué? Bueno, ahí abajo está el pasaje. ¿Sí? Falta de fe, dice Jesús. ¿Te parece que cuando se subió al barco, los discípulos como no, que te pediste ir allá, ¿viste? ¿Se acuerdan ¿viste? ¿Se acuerdan cuando tuvo ¿sí? Y después, ¿te acuerdan cuando agarró? Esta no la vimos. Agarró la espada y todos vinieron y ¡pum! ¿Qué le hizo? Y todos dijeron, y Jesús fue y se lo curó. Y yo le corto la oreja y Jesús se lo cura.
¿Y le parece que no le dio vergüenza después de que sus discípulos, cuando dijo no lo iba a negar, que lo negó 3 veces? Estaba siempre comprobando algo. Yo tengo que comprobarle a Dios algo. Entonces eso te va a llevar a vivir una vida de vergüenza. ¿Por qué? Porque vas a tener, sí, vas a ser influenciado y vas a buscar esa aprobación. Y no tenemos aprobación de Dios. Dios aprobó de vos, por eso Él te va a dejar entrar al cielo. Vos hiciste algo suficientemente bueno para entrar al cielo, por eso Dios te aprueba. Y como dice ahí arriba de Filipenses, en el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso estás aprobado. Cuando das vuelta a eso, empezás a vivir otra cosa. Y hoy vamos a ver algunas cosas más, agregando a Pablo, ¿sí? Y agregando un poquito a los otros discípulos también, pero ya que estuvimos con Pablo, vamos a usar esos ejemplos para no irnos tanto y poder terminar a tiempo. Pueden anotar Juan 20, 19 y 29 como referencia, pero la misma palabra va a aparecer acá en Mateo 8, 22 al 27, que ya lo hemos mencionado. ¿Alguien quiere leer Mateo 8, 23 al 27? Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bien. Hay una palabra que Jesús dice ahí. ¿Por qué qué? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Sí? Cuando Pedro estaba afuera, ¿sí? Empezó a ver las olas y empezó a temerle a quién. Estaban en medio de un milagro, él estaba caminando sobre el agua. Pero empezó a mirar y empezó a temer. Y ese temor le produjo que se empieza a qué? A que la fe baje. Y él se empezó a hundir. Y acá tenemos los discípulos, ¿sí? No aprendiendo todavía, teniendo a Jesús en la barca, como ves, muchas veces cantamos, Jesús en la barca. ¿Y por qué no fueron a despertar? Bueno, porque pensaban que iban realmente a morir. Y Jesús le dice que ellos tienen ¿qué? Miedo. Tienen miedo. Claro que Jesús esa bonanza quiere decir paz. ¿Sí? ¿Alguien tiene la definición de miedo? ¿Qué es miedo? Miedo, temor. Temor, bien, otras palabras. Susto. Susto. Pánico. Inseguridad. Inseguridad. Angustia. ¿Sí? Angustia es una de las, ustedes búsquenlo, es una de las primeras palabras que define el temor, es angustia. ¿En tu vida espiritual te sentís angustiado? ¿Sentís incertidumbre? ¿Sentís que no podés tener el control de las cosas? ¿Sí? Y esos empiezan, y nosotros lo ponemos con esta palabra de temor. Ahora, los discípulos en este caso, en la referencia que les dije en Juan 20, 19, 29, es cuando ellos se juntan y están orando y se le va a aparecer el Señor, se le va a aparecer a Tomás en el medio, pero ellos se juntan y cierran las puertas porque tenían temor, ¿sí? De los romanos que los iban a venir a buscar. Habían recién crucificado a Jesús y más vale que ellos tenían temor, y había un temor que era externo de ellos, ¿sí? Por el gobierno que había alrededor. Bien, figura esa palabra temor ahí en Juan 20. Y acá figura esta palabra que Jesús le dice que ellos tenían temor. Pero estando con Jesús, Pedro se hunde porque tiene miedo. Estando con Jesús en la barca, lo despiertan a Jesús porque tienen miedo. Mateo 14, 26, 32. Conocido y ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver una vez más. Para asegurarnos que la palabra esa figure. Cuando tengan lo pueden leer, Mateo 14, 26 al 32. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bien, una vez más ahí, pero un pasaje que no habíamos leído antes es que cuando ellos lo vieron a Jesús caminar sobre el agua, tuvieron miedo, dice, y lo llamaron un fantasma. ¿Sí? Estaban con Jesús. Antes de esto, recién vieron como Jesús multiplicó la comida, están con Jesús, ¿sí? Hijo de Dios, y todo lo demás, le tienen miedo a un fantasma. ¿Sí? Entonces, esta palabra miedo sigue figurando. Y cada vez que esta palabra miedo figura, entonces cae ¿qué? Fe. Empieza a caer la fe en esto. Cuando vos tenés incertidumbre, cuando vos tenés angustia, cuando vos no podés controlar, ¿sí? Cuando esas cosas te empiezan a preocupar, eso se llama temor. Y entonces, creo que esto tenemos ahí en esta diapositiva. Esto viene Pablo y otros, porque los discípulos estaban incluidos en esto, el temor. Entonces tenemos un ejemplo de una persona que pone su fe en la ley y cómo Dios lo transformó. Pablo tenía vergüenza por las cosas que él decía que iba a hacer y fallaba. ¿Sí? Un poco de vergüenza también cuando Jesús le dijo: atrás, diablo. ¿Sí? Pasaba vergüenza por vivir una vida de buscar la aprobación de los discípulos, una vida de aprobación de Jesús. Y ahora tenemos esto que dice temor. Demuestra nuestra fe. Cuando vos tenés ¿sí? temor, va a demostrar tu fe. ¿A qué le tenés miedo? Entonces, ¿a quién le crees más? Obvio. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís yo creo en Dios, pero alguien te viene y te dice, ¿sabés que alguien te hizo una brujería? Bueno, no sé, ¿será un fantasma? ¿Será que es un fantasma? ¿Eso es lo que estamos viendo? ¿Yo soy un fantasma? Estuvimos con Jesús recién y ahora estamos viendo un fantasma. Entonces ahora se va a venir el fantasma y nos va a hundir el barco y todo lo demás. Y Jesús dice, paguen, cálmense un poco, soy yo. Y le entró la duda, si sos vos, entonces haceme caminar. Igual se hundió. Entonces cuando alguien te dice algo así, ¿dónde está tu fe? ¿A qué le tenés miedo? Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Si vos hablas del Señor, te va a pasar tal cosa. Entonces, ¿qué haces? ¿Paras de hablar del Señor? ¿O le crees más al Señor que es necesario hablar de Él? ¿Cuál de los dos es? No estamos hablando de no ser sabios, porque bueno, la famosa pasaje de Santiago 1, 5 dice el que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela. ¿Qué dice el 5? Alguien busca el 5 al 8. 5 al 8. Santiago, ¿sí? 1, de 6 al 8, perdón. El 5 ya lo conocemos bien, pero el 6 al 8, lo pueden leer. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, ven, ahí dice una vida inconstante. Cuando vos tenés temor, ¿sí? Demuestra dónde está tu fe, inconstante. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Si no crees y se lo estás pidiendo, no pienses que lo vas a recibir del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es como las olas del mar, ¿sí? Y es inconstante. Dice, pero eso, a veces yo soy medio inconstante. ¿Cómo está tu fe? Mi fe está genial. Pero ¿cómo está, sí, las cosas que le tenés miedo? No, esa lista es larga. Le tengo miedo a esto, le tengo miedo a aquello, esto me trae angustia, esto me trae incertidumbre, esto me trae dudas, esto me trae que yo me aleje, esto me trae que yo me hunda, esto me trae que yo sea inconstante. ¿Cómo está tu fe? ¿Sí? Porque Santiago dice que ahí va a estar, no va a ser constante. Entonces no esperes
¿sí? Que el Señor te diga, Dios te va a sacar para el frente, sino que va a decir, ¿sabes qué? Vos tenés que poner tu fe en mí. Tenés que poner un hecho algo que ya leímos un poquito, lo mencionábamos por arriba. Vamos a Gálatas 2, 11 a 14, y como referencia va a aparecer ahí arriba Hechos 10, 1 al 20, que es bastante largo por razón de tiempo, no lo vamos a leer, pero la última vez lo mencioné, y es cuando Pedro está, ¿sí?, en una casa y le viene una visión, y él, ¿sí?, tenía su forma de ser, y Dios le muestra que ahora se puede comer, se lo muestra otra vez y una vez, una tela que bajaba con comidas de cerdos que ellos no tenían, ¿sí? No podían comer esas cosas, y Dios le dice, ahora sí se puede comer. No, y se lo muestra otra vez, ahora está bien comer estas cosas. No, dice, ahora está bien que comas estas cosas, y vas a ir a la casa de un gentil encima. ¿Sí? Si estaba agarrando miedo, ¿estás seguro? Estoy segurísimo. ¿Sí? Y entonces, Dios ya le había mostrado esto antes. Hicimos una referencia a Gálatas 2, 11 al 14. ¿Alguien quiere leerlo? Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí, hasta el 14, ¿sí? ¿Qué palabra figuró ahí? ¿Por qué lo hacían? Piensen en qué es lo que pasaba realmente en esta situación, pero cuando vino Pedro, ¿sí?, Antioquía era la zona donde estaba siempre Pablo, la iglesia central donde trabajaba Pablo, aunque Pablo siempre iba a Jerusalén antes de ir a su iglesia. Le resistí cara a cara, no se lo dijo por carta, fue y se lo dijo cara a cara, porque era ¿de qué? De condenar. Tenía una ley, tenía una forma, pero Dios no le había mostrado ya que se podía comer. Dios no ya te mostró algo que tenés que cambiar. Dios ya no te mostró algo que ya liberó. Dios ya no te mostró algo que ya ganó. Pero bueno, esto es la vida de Pedro, no nuestra, así que gracias a Dios podemos mirar el pasaje. Dice, pues antes viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que venían se retiraba y se apartaba. ¿Para qué? Porque tenía ¿qué? Miedo. Otra vez, el miedo te va a llevar a una doble vida, igual que dice Santiago, vas a ser inconstante, porque el miedo va en contra de la fe. Y entonces cuando viene tal persona, y él tenía esto, que es el punto número 2, no tiene números, pero la vergüenza, él no quería pasar vergüenza con los gentiles, entonces cuando estaban los gentiles, estamos con los gentiles, y no quería pasar vergüenza con los judíos, y entonces iba con los judíos, pero después cuando estaba con los judíos, le decía, ustedes gentiles, ¿sí? Y solamente cuando estaba con los gentiles no decía nada, entonces vivía realmente una doble vida en esto. ¿Y qué hizo caer después? ¿Quién cayó en esto? Bernabé. Una vida así puede, pero esas son cosas mías más, no lo vale nada. Una vida no teniendo temor de Dios y teniendo temor a las otras cosas no va a afectar a nadie más. Y Bernabé se encuentra atrapado en esto también. Bueno, pero si fulano vive así, entonces yo también vivo así. Sí. Pedro mismo está viviendo así. ¿sí? Está viviendo así, yo también voy a vivir así. Y Pablo tiene que venir y decir, no. El miedo te va a llevar a vivir una doble vida, ¿sí? Como dice ahí, y una relación insegura. Y esa palabra insegura es porque, ¿a quién debo seguir? Lo que Dios ya me mostró 3 veces y yo ya lo entendí, pero no lo quiero seguir. Entonces con los judíos voy a hacer una cosa, con los gentiles voy a hacer otra, pero Dios ya me lo mostró. Vas a estar muy inseguro, porque no estás poniendo tu fe en una sola cosa, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso te va a llevar a vivir una vida cambiante.
¿sí? Te va a llevar a una relación, dice, estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Sabes? Te va a preguntar, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? Hoy ya te dijo lo que quería. Pero vos no pusiste tu fe en eso. Vos estás entre dos cosas. Entonces vos vas a preguntarte, che, ¿tendré la aprobación de Dios? ¿O voy a estar inseguro? Y estás inseguro porque ya sabés cuál traes la aprobación de Dios. Y va a empezar todo un temor en tu cabeza a decir, bueno, yo no tengo la aprobación de Dios. Sí, no tenés la aprobación de Dios. Y Pablo fue y se lo dijo, ¿no? Esto no está aprobado. Esto no es así. Vamos a tener un momento para orar. ¿Sí? Después vamos a tener otro tiempo para orar. Pero lo que quiero que hagan en esto que ven arriba, ya tienen todas las citas ahí. Si Dios realmente te liberó de la ley del pecado, pero vos te agarraste de algo de la ley, ¿sí? Y vos tenés algo en tu bolsillo de atrás que vos querés intercambiar con Dios siempre, y Dios dice, no es así, es fe. No, pero yo te doy y vos me das. ¿Sí? Si yo hago esto, vos me tenés que hacer eso. Si vos tenés esa actitud, ¿sí? En un momento de silencio decirle, Dios, perdoname. Perdoname. Cierren sus ojos en un momento de oración. Decirle al Señor, yo no quiero vivir una vida de culpa. Yo no quiero seguir en mi error. Y yo quiero arreglar esa relación. Porque no es intercambio, porque no tengo nada que dar. Tú eres el que das, tú eres el que da el amor, la misericordia, la gracia. Tú eres el que aprueba. Y por ahí dices, yo no tengo un problema con eso. Pero siento que no tengo la aprobación de Dios. Por alguna cosa que me sucedió y me trae vergüenza. Por algo que dije que iba a hacer y no lo hice. Por no tener la capacidad de hacer las cosas. Pedile perdón a Dios por poner tu fe en tu propia fuerza, en tus obras. Y dale gracias. Dale gracias que Él ha hecho todo. No tenés nada que probar. Él ha hecho todo. Y si tenés temor, incertidumbres, miedos, tu vida estás inconstante, pedile al Señor fe, como dice 1 Santiago 1:5. Y Él es fiel y justo. Él te conoce. Padre, te damos gracias, como dije cuando compartí la vez pasada, si podemos ser una fracción de estos hombres en ejemplo, Señor. No los estudiamos en crítica, los estudiamos para poder aprender. Para darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos una batalla diferente, pero que todas tenemos la misma respuesta, que es Cristo Jesús. Una fe, un Dios, un Hijo, un Espíritu. Y pedimos, Señor, que podamos vivirla, Señor, libres, con una buena relación basada no en culpa, sino que en salvación. No con vergüenza por cosas que nos pasaron o cosas que no podemos lograr, sabiendo que tú has hecho todo, hasta preparas de antemano buenas obras para que hagamos nosotros, sin temor, que podamos vivir con fe, sabiendo que tú estás en la barca y que todo va a estar bien. No es necesario despertarte. Saber que tú tienes control sobre todas las cosas, desde los fantasmas a las cosas que hacen los demás, tú le ganas a todos. Ayúdanos, Señor, a ser constantes y que esas cosas no nos cambien, de tener miedo a lo que dicen que van a hacer, de tener miedo de la aprobación de los demás, sino que tener fe en que ya tenemos tu aprobación. Pedimos, Señor, que podamos seguir en tu presencia, orando unos por otros. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.